Hola a todos, Dios me los guarde y me los bendiga. Hoy tenemos una historia que no es desconocida para todos nosotros, incluso hasta una canción de esta historia hay muy bella. Y es la historia de Mefiboset, el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl. Y dice la palabra de Dios que cuando David llegó a ser rey, él preguntó: ¿habrá aún algún descendiente de Saúl al cual yo haga o tenga de él misericordia? Y Siba lo mandaron a buscar porque era el siervo de Saúl. Y Siba dijo: sí, aún hay uno, ¿verdad? Que es hijo de Jonatán. Y ya le contó la historia. Entonces el rey mandó a llamar a Mefiboset. Y halló gracia delante de él por el amor que tenía David con Jonatán y la promesa que había hecho. Y dice la palabra de Dios que entonces David le dijo a Siba: serás el siervo de tu señor, y toda la tierra que le pertenecía a Saúl yo se la voy a devolver a su señor. Así que usted, Siba, y todos tus hijos y tus criados van a servir y labrar la tierra para que no falte el pan y el fruto sobre la mesa de tu señor, pero tu señor siempre comerá a la mesa del rey. Qué lindas palabras. Aquel siervo Siba le dijo que así lo iba a hacer. Él tenía 15 hijos, tenía Siba, imagínense, y tenía 20 siervos. Pasó el tiempo y vino el pecado de David con Betsabé, y después vino el pecado del hijo de Amón, de David, contra Tamar, y después vino la venganza de Absalón contra Amón. Y pasó la palabra de Dios, dice que David había terminado las guerras contra sus enemigos, pero había una guerra intensa dentro de la familia de David por causa de su pecado. Entonces resulta que Absalón huye, después lo mandan a traer y se levanta contra el rey y engaña al pueblo de Jerusalén con lascivias y cosas feas que siempre da Satanás a todas las personas que quieran engañar y estar contra la voluntad de Dios. Entonces David huye de su hijo Absalón, y cuando él está huyendo dice que aparece aquel hombre con unos asnos, aparece ahí, aparece Siba con unos asnos delante de su señor, ¿verdad? Y le dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibir con un par de asnos enalbarzados y sobre ellos 200 panes, 100 raíces de pasas, 100 panes de higos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Este hombre se presentó en medio de una batalla de David, y David le dijo, recibió pues obvio las cosas que él había mandado, puso en mal a su señor, y además de esto, David le dijo: sea tuyo todo lo que le entregué a Mefiboset. Hay que ponerse en los zapatos de este siervo, que era un siervo no de los que andaban labrando mucho la tierra, era como el capataz del Señor, y él no quiso estar más, pienso yo, ¿verdad? Que no quiso estar más bajo la autoridad de nadie más que no fuera la del rey. Quería ser señor sobre todo lo que labraba, sobre todo lo que cosechaba, y puso mal a Mefiboset delante de David. Y puso mal. Yo al principio, cuando leí esto, yo decía: qué bárbaro Mefiboset, más mal agradecido lo que le hizo al rey David, ¿verdad? Pero la verdad es que no es así. Más adelante
cuando David vuelve a Jerusalén, ¿verdad? Después de la muerte de Absalón, después de que él llora, le jala las orejas a David y todas estas cosas, dice la palabra de Dios en 2 Samuel 19, que la gente iba a recibir a David, porque ya no era solo la guerra de Absalón contra David su padre, sino que era la guerra de Jerusalén contra David, y lo andaban persiguiendo, pero a la muerte de Absalón la gente volvió atrás. Entonces David volvió a Jerusalén y la gente venía a recibirlo. Y dice la palabra de Dios en 2 Samuel 19, 24, dice: también Mefiboseth, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, oiga, no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que el rey volvió en paz. Yo digo, verdaderamente Mefiboseth era inocente por la condición en que él se presentó y cómo lo describe la palabra de Dios, cómo él sufría la ausencia de David, su rey. Dice, y luego que vino a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboseth, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardéceme un asno, y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como el ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre, oiga, él reconocía y se humilló delante de David y dijo: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para aclamar más al rey? ¡Qué hombre más humilde!, ¿verdad? Y dijo el rey, y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Porque David en ese momento no estaba para hacer juicios. Él venía cansado, venía dolido porque había perdido a un hijo que él amaba, a pesar de que se levantó contra él. David no estaba con la mente muy fresquita, en otras palabras. Venía pensando en su reino, venía pensando en la voluntad de Dios, venía pensando en muchas cosas y no estaba para juzgar al pueblo, porque esto era para juzgar tanto a Siba como criado de Mefiboseth, también como a Mefiboseth, pero David no tenía su cabeza muy fresquita y por eso dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras, porque David pensaba que era por la tierra, que era por la plata, ¿verdad? Y vea lo que responde Mefiboseth. Y Mefiboseth dijo al rey: deja que él tome todas las tierras, pues que mi señor, el rey, ha vuelto en paz a su casa. Entonces Mefiboseth le dijo a David que a él no le interesaban esas tierras. Lo único que le interesaba era que el rey ya había vuelto sano y salvo a su casa. ¡Qué lección! ¡Qué lección! Muchas veces nosotros pensamos que por ser hijos de un rey, que por ser Mefiboseth, a pesar de su lesión, no tuvo más problemas cuando el rey lo mandó a llamar. Y qué lindo, la canción que nosotros sabemos, ¿verdad? Que el rey te mandó a llamar y nosotros decimos: bueno, se acabaron los problemas para este hombre. Y verdaderamente no fue así, él siguió luchando. Después de esto, dice que más adelante la palabra que se levantaron unos hombres porque había hambre en Jerusalén por causa del pecado de Saúl, y aquellos hombres demandaban sangre de los descendientes de Saúl, y tenía que hacerlo David para que el Señor limpiara y purificara su tierra y viniera la bendición sobre Jerusalén. Y él tuvo misericordia de Mefiboseth, y esta es la última vez que nombra la palabra de Dios a Mefiboseth, porque David tuvo misericordia de él y no lo entregó para ser sacrificado, sino que entregó a otros descendientes de Saúl. Pero cuando nosotros mantenemos una promesa, Dios nos bendice. Y también este hombre humilde, Mefiboseth, hijo de un rey,
acogido por un rey, lisiado y todo, y tuvo sus propias batallas. Y ante mí, según lo que entiendo y leo, salió victorioso. Bendito sea el Señor por habernos dado su palabra y tantos ejemplos maravillosos de los cuales podemos aprender. Espero lo hayas disfrutado. Que Dios te guarde y te bendiga. Y nos vemos pronto.